Vamos a compartir la palabra del Señor. Para eso vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 16. Si usted busca en su Biblia, Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 20. Y vamos a compartir esta palabra que he titulado ¿Quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Señor al cual servimos? Vamos a estar en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Decía Mateo capítulo 16, del versículo 13 hasta el 20. Dice así la Biblia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, esta pregunta surge en un momento de una pugna enorme. Parece que llega un momento en que el Señor necesita que los que le rodean se definan. Y es, creo yo, un desafío que tenemos cada uno de nosotros en nuestra propia vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Dios al cual servimos? En el tiempo del Señor ya habían abundantes milagros. Pero así como el Señor tenía una gran popularidad y la cantidad de personas que lo seguía iba en aumento, al mismo tiempo había una fuerte oposición a su ministerio. Y como en todas las cosas espirituales, nosotros tenemos que asumir que es una circunstancia ineludible. Mire, cada vez que usted y yo procuramos acercarnos a Dios, va a haber oposición. No le voy a decir, dígale al lado de su hermano, va a haber oposición. No, porque yo no hago esa cuestión, no sé por qué algunos hacen. Pero mire, dígame si no es verdad que cada vez que se hace un propósito en el Señor, un propósito de orar más, de estudiar la palabra, de servir, siempre va a haber algo que se opone, siempre. Y eso es lo natural. Acercarse a Dios significa esfuerzo, significa un sacrificio, significa comprometerse, dar el paso. Entonces encontramos en este periodo del ministerio de Jesús precisamente ese momento. Por un lado, el Señor hace muchas bendiciones. Multiplica los panes. Un poquito más atrás hay una multiplicación, alimentación de los 4,000. Hay muchos milagros de parte del Señor. Pero por otro lado, todos los religiosos de su tiempo, todas aquellas personas que por supuesto detestaban al Señor por la popularidad que Él tenía, procuraban una forma para incriminarlo, para perseguirlo y finalmente hacerlo desaparecer. Entonces la lucha estaba desatada. Era una situación ineludible. Había que ponerse y tomar una posición. Hay una canción de unos cantantes de los años 80, de nuestros tiempos jóvenes, cuando andábamos con el Cristian en brazo con la pastora Inés, y que venían a Ferbio, y esa canción dice: nunca quedas mal con nadie. Bueno, los que tienen mi edad no se acuerdan de los prisioneros de nunca me quedan mal con nadie. Sabe que de repente nosotros encontramos muchas personas que quieren vivir una vida así. Nunca quedar mal con nadie. Estar de acuerdo con todo el mundo, decirle sí a todo el mundo, pero sabe, hoy día mi desafío, hermano, es poner en su corazón
de que Dios está exigiendo de nosotros que tomemos una posición. Dios está exigiendo de nosotros que declaremos algo y que en base a esa declaración vivamos una vida consecuente con lo que declaramos. Porque una cosa es decirnos seguidores de Jesucristo, una cosa es decir que creemos en Dios y otra cosa es vivir una vida de consecuencia con lo que decimos. Entonces lo primero que el Señor le pregunta a los discípulos cuando se encuentra con ellos, primero es la opinión popular. ¿Qué es lo que dice la gente? Eso es lo que dice el texto de la palabra. Dice que cuando el Señor, viendo que estaba pasando por la región de Cesarea, le hace esta pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opinan los vecinos? ¿Qué opina la gente que tú has escuchado? ¿Quién soy yo? ¿Qué opinan ellos de mí? Y sabe, la opinión que tenía la gente del ministerio del Señor no era una mala opinión, era una buena opinión. ¿Cuáles eran los prospectos a los cuales asociaban a Jesús? Y la respuesta que dan los discípulos, en primer lugar, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Imagínense los tremendos personajes religiosos con los que comparaban a Jesús. O Jeremías, profetas absolutamente superlativos de la historia de Israel. Cuando hablamos de un hombre como Elías, que entre las cosas que hizo, oró al Señor, dice, y cayó fuego del cielo. O sea, cualquiera no era Elías. Y dicen, tú eres Elías que has resucitado, un nuevo Elías. Pero ¿sabe? Cuando uno piensa todas las personas con que comparan a Jesús, aunque eran personajes enormes, aunque eran personas con un respeto espiritual, con un arraigo dentro del pueblo de Israel enorme, aún así su comparación o lo que hacía la gente de comparar a Jesús con ellos seguía siendo poco. Porque Jesús es más que eso. Jesús es más que un profeta. Jesús es más que uno que hace milagros. Jesús es más que uno que trae un cierto mensaje. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos. Por eso hay dos preguntas. El Señor hace una diferencia y es interesante que nosotros revisemos el texto y analicemos esta parte de la palabra y nos demos cuenta que hay dos preguntas. No basta con una pregunta. No es solo lo que dice Vox Populi, no es lo que dice la gente, no es lo que dice la barra. Eso es un tema. Jesús dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Pero otra cosa es, ¿y qué dicen ustedes? Entonces, hermano, hay una pregunta para la demás gente. Y ahí yo me he referido incansable cantidad de veces a la opinión media así folclórica que tiene la gente de Dios. La gente tiene una visión de Dios. La gente tiene una percepción de Dios como un Dios, así que dentro de lo que siempre se habla, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, entonces hace una actitud superlativa del amor de Dios. Dios es bueno, por lo tanto va a soportar cualquier cosa. Y eso es una opinión popular, pero eso no es verdad. Dios no va a soportar nuestro pecado. Dios no va a soportar nuestra inconsecuencia. Dios no va a soportar nuestra tibieza. Entonces la gente tiene la presión, no, y caemos en el famoso, que ya lo he repetido en tantos sermones, incluso la gente que ve los sermones debe estar aburrida de lo que digo. Eso del Diosito, el Diosito bueno, el Diosito buena onda, sí. Hermano, eso es falso, eso es mentira. Dios tiene altos estándares de lo que es correcto y Dios exige de nosotros vivir con esos estándares. Entonces, la opinión popular, la opinión de la gente, la opinión de aquellos que recurren, así como en el último salvavidas Dios, cuando han pasado por todas las cosas, sí, Dios como una parte secundaria. Es como una entre muchas cosas. Esa es la opinión popular. Y la Biblia dice otra cosa muy distinta. La Biblia dice que el Señor exige de nosotros, dice, dame tu corazón para hacer de él un templo. Yo quiero estar en el centro de tu vida. Yo quiero ser lo más importante. Yo quiero que tú despiertes conmigo, que te acuestes conmigo. Yo quiero que tú ores, que tú cantes, que tú bailes en tu casa, en tu departamento, que mientras estás haciendo los porotos puedas cantar y saltar y estés siempre conmigo. Yo quiero estar siempre compartiendo contigo. No solamente un Dios distante, un Dios pequeño, un Dios así buena onda que me va a dejar pasar todo porque como Él es bueno, entonces... Pero ¿sabes? Eso es una opinión popular, no es la opinión de la palabra del Señor. La Biblia dice que delante de Dios no hay justo ni a uno solo. Pero Jesucristo ha pagado por nuestro pecado. Y todo aquel que ha confesado sus pecados delante del Señor es salvo. Pero si alguno no ha confesado sus pecados,
por descarte evidentemente, no está en relación con Dios. Entonces, claramente el Señor hace una diferencia aquí entre lo que es la opinión popular, lo que dice la gente, a la opinión de lo que debieran decir sus seguidores, sus discípulos. Por eso repite la pregunta. Cuando primero le pregunta qué dice la gente, y ellos le dan todas estas respuestas, Jesús hace una nueva pregunta y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes que son los que están conmigo, ustedes que me han visto, ustedes que han compartido conmigo los momentos de oración, los milagros, ustedes que han escuchado mi palabra. Para ustedes, ¿quiénes soy? ¿Sabe? Ni siquiera se detiene el Señor en la opinión que tiene el vulgo, o que tiene el pueblo en general, o que tienen aquellas personas que tienen una relación lejana con Dios. No, ¿saben lo que se detiene el Señor? Y lo que le importa al Señor es la opinión que nosotros tenemos de Él. Porque la demás gente está lejos, la demás gente no conoce a Dios, la demás gente tiene una percepción individual. Y cada uno tiene un Dios a su manera, a su gusto. Cada uno arma su Dios y es como una cierta idolatría, porque yo armo un Dios que lo reviso y de repente solamente cuento con Él cuando me conviene. Ahí recurro a Dios. El resto del tiempo Dios no tiene nada que ver en mi vida. Él no tiene que ver en mis decisiones, Él no tiene que ver en mi economía, Él no tiene que ver en cómo educo a mis hijos, porque Dios es solo cuando yo lo quiero ir a consultar. El resto de mi vida la manejo a mi manera. Esa es la opinión del vulgo. Pero el Señor dice, pero ustedes que están conmigo, para ustedes quiénes soy. Entonces aquí pasa lo que pasa en más de una oportunidad en la historia del Señor. Cuando la pregunta es para todos, nos falta el alumno adelantado que nos aguanta así. Yo creo que los demás, pero que le toque a otro. Pedro, ¿cómo te vas a responder las preguntas todas? ¿Cómo te va a tocar siempre a ti? Y Pedro no se aguanta. Entonces Pedro responde desde el alma, desde el corazón. La percepción que él tiene, le fluye la respuesta. Y dice el versículo 17, entonces le respondió, el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo creo que todos lo quedaron mirando así. ¿Por qué hice esto? Y el Señor respalda la opinión de Pedro. Ahora, déjeme hacer una aseveración. Yo creo que Pedro dice esto, pero lo que va a decir el pastor nada que ver, pues si acaba de decir que el Cristo le dijo, pero tengo la percepción en mi corazón que Pedro proclama esto, pero ni siquiera él tiene claridad de la profundidad de lo que ha dicho. Ni siquiera Pedro puede dimensionar lo que él ha dicho. Cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor dice, bien Pedro, nada mortal te lo reveló, te lo ha revelado mi Padre. Y Pedro queda como, la hice bien. Pero, ¿sabe? Tengo toda la percepción de que ni aún en Pedro está una claridad absoluta de la profundidad de esa declaración. Entonces, cuando yo revisaba este texto, me hacía la pregunta a mí mismo y decía, oye mismo, ¿tú realmente cuando dices que eres seguidor del Hijo de Dios, estás teniendo claro de qué estás hablando? Cuando nosotros hablamos y decimos que seguimos al Señor Dios, ¿tenemos claro de qué estamos hablando? ¿Nuestra opinión realmente la tenemos bien documentada? ¿Está bien clasificada en nuestra mente de lo que estamos diciendo? Pedro no da ninguna opción. No es un profeta, no es un hacedor de milagros, no es un gran maestro. Bueno, es todo eso, pero es algo mucho más profundo. Lo que es Jesucristo es mucho más grande que eso. Es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Dios todopoderoso caminando con nosotros. Él es el Hijo de Dios, en la revelación. Dios le revela a Pedro algo que él lo declara, pero tengo la percepción que ni siquiera él entiende en profundidad la grandeza de lo que ha dicho. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es cuando yo camino por la vida, cuando yo tengo mi quehacer diario, cuando yo enfrento mis dificultades o el quehacer que tengo, ¿realmente estoy consciente al Dios al que estoy sirviendo? ¿O solamente tengo la declaración, tengo este impulso que me viene del Espíritu Santo para decir, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor? ¿O realmente estoy viviendo esa realidad en mi vida? Cuando el Señor le dice que esto no se lo reveló carne y sangre, esta expresión es muy, digamos, es muy
muy entendible. Revelar es dar a conocer algo que está oculto. Revelar es mostrar algo que nadie puede ver. Antes era más fácil dar una ilustración respecto a la revelación porque no era como la foto de ahora que es tan fome. Usted saca la foto, la pasa al computador y la imprime y se acabó. Pero antes había todo un proceso. Se tomaba entonces unos rollos que, por supuesto, cuando uno cambiaba el rollo no se te podía velar la cuestión. Lo tenías que sacar en una cámara oscura y después lo pasaba por una sustancia y cuando pasaba por esa sustancia entonces iba apareciendo la imagen. Algo que estaba en negro de repente aparecía la imagen y podíamos ver esa imagen. Pedro no tiene clara la imagen del Señor, pero el Espíritu Santo le revela esta declaración y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? En su vida, ¿qué significa que usted diga que usted sigue a un Dios poderoso? ¿Tenemos realmente en nuestra mente la dimensión del poder de Dios? ¿Somos capaces de entender su grandeza? ¿Somos capaces de entender lo que Él maneja? ¿Somos capaces de entender la autoridad que Él tiene? Dice la Biblia que el Señor llama a las estrellas por su nombre y hay incontable cantidad de estrellas, pero Él conoce cada una de ellas. Él maneja el gobierno del universo, Él maneja el origen de la materia, Él maneja todas las leyes de la física porque Él las creó. Él maneja el tiempo porque Él inventó el tiempo. Y cuando uno mira la inmensidad del cielo, para aquellos que han tenido oportunidad de estar en el campo, en un lugar donde no hay mucha luz, y se tira y mira las estrellas, que es como una faja así de muchas estrellas, que es una sola vía. Esa es la Vía Láctea, la que nosotros vivimos, pero no podemos ver las millones de otras vías que hay en otras partes, otras aglomeraciones. Y el Señor conoce cada una de ellas. Ese es el Dios al cual servimos. Entonces, hermano, yo me pregunto realmente, cuando vemos nuestra vida, cuando vemos cómo nos enfrentamos al desarrollo de nuestra vida, si realmente nosotros estamos posicionados, ¿quién es Él? ¿Quién es el Señor al cual servimos? El Señor es la estrella de la mañana. Él es el Dios Todopoderoso. El Señor no es un gatito débil que sale arrancando. El Señor es el león de la tribu de Judá. Él es el que ruge y nadie se puede sostener de pie. El Señor es el que me redime. El Señor es el que me levanta en mis momentos de quebranto. El Señor es el que no me va a dejar abandonado en medio de la batalla, hermanos. El Señor es el que va a venir a socorrerme. Él no se va a olvidar de mí. Él no va a tener Alzheimer. No se va a olvidar de que yo estoy sufriendo. Él tiene conciencia de mi necesidad. El Señor es mi sanador. Él es el que me levanta. Él es el que me redime, el que me salva del sufrimiento. El Señor es el que prepara un lugar para mí, el que fue y dijo: voy a un lugar a preparar porque yo no quiero nunca más que estés aquí. Yo quiero que tú estés conmigo. Yo te voy a invitar al lugar donde yo vivo y yo tengo un lugar preparado para ti. Ese es el Señor al cual servimos. El Señor es el que pelea mi batalla cada día. No estoy peleando solo. El Señor que tenemos es un Dios que no nos va a abandonar. Cuando de repente estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la dificultad, cuando el enemigo se ríe en tu cara y en la mía, o si a ti no te ha pasado, maravilloso, te felicito. Pero ¿cuántas veces el enemigo se ríe delante de nosotros y se burla de que está tomando victoria y que nos hace sufrir y que nos quita las personas que amamos y nos sentimos solos? Pero ¿sabe? El Señor está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él sigue peleando la batalla. Él no nos va a dejar solo. Él sigue siendo el poderoso, el grande, el misericordioso, el que no se ata, no tiene atadura. Él es victorioso para siempre. No tenemos un Dios mediocre, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande. El Señor es el que me levanta, el que me sostiene. El Señor es el que cuando estoy en el suelo me toma en brazos, me socorre. El Señor es el que viene en mi auxilio en medio de la prueba. El Señor es el que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. El Señor es el que pensó en mí en la eternidad cuando yo todavía no existía. Cuando no existía el universo, ya estaba pensando en mí. Y pensaba en mis hijos y pensaba en mis nietos y el Señor los bendecía. Ese es el Dios al cual servimos, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos absolutamente derrotados? Sentimos bajar los brazos. Sentimos que ya no podemos más. Sentimos que no tenemos fuerza para seguir adelante.
Entonces, por eso mi preocupación es preguntarme primero a mí y preguntarles a ustedes, ¿qué tipo de Dios es al cual tú estás sirviendo? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué dicen ustedes? Cuando el Señor dice, dicen ustedes como casi dijera, ¿sabe? Lo que opine la gente de allá no me importa mucho porque ellos no me conocen. A mí la preocupación es ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú que yo he estado contigo? ¿Qué opinas tú que yo te he rescatado? ¿Qué opinas tú que yo te perdoné cuando no tenías ninguna oportunidad? ¿Qué opinas tú cuando todo el mundo declaraba que tú eras un caso perdido, como muchos de nosotros, y yo vine y te rescaté, y te lavé y te puse en un lugar de honra? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas tú de mí? ¿Qué opinas tú del Dios al cual tú sirves? ¿Qué opinas tú cuando yo dejé mi trono de gloria, donde estaban los coros celestiales, y vine a dar mi vida en la cruz del Calvario? ¿Qué opinas tú de mí? Entonces, hermanos, tenemos que revisar en este tiempo nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios. ¿Qué es lo que realmente estamos pensando y percibiendo de nuestro Dios? Frente a nuestra opinión de Dios tenemos dos opciones, hermanos. O tenemos la revelación del Señor, porque Pedro no lo dice por su capacidad. Le dice, esto te lo reveló Dios. Esto te lo reveló Dios. O tenemos la revelación con Dios, o simplemente necesitamos conocer al Señor. Pero no podemos nosotros decir que conocemos a Dios si en medio de la dificultad o en medio de las luchas comenzamos a titubear respecto a los desafíos. Por eso cuando yo partí esta meditación les decía, cada vez que queremos hacer algo por la obra de Dios, van a haber dificultades. Hay palabras de la Biblia que son tan significativas y que a veces nosotros las leemos y pasamos rápido por ahí y no logramos. ¿Has leído muchas veces ese texto que dice que el enemigo anda como león rugiente? No en nosotros, sino que dice que anda alrededor nuestro. Anda alrededor nuestro. ¿Sabe por qué anda alrededor nuestro? Porque tenemos un Dios que dice, no te metas más allá. No te metas. Porque ella es mía. Porque Él es mío. No te metas porque esa familia es mía. No te metas, no te metas. No te metas con ellos, son mi propiedad. Por eso anda alrededor. Entonces cuando el enemigo procure mentirte y cuando tú veas que hay situaciones que no se resuelven en un tiempo, no permitas que esa situación te amargue la existencia, porque sí o sí va a llegar un momento en que nosotros necesitamos reclamar al Señor y ver en su misericordia que Él no ha cambiado y que Él va a venir en nuestro auxilio. Tenemos que vivir en consecuencia con nuestra percepción de Dios. Si realmente yo conozco al Señor, si realmente para mí Dios es un Dios todopoderoso, entonces, hermanos, ¿sabe? Nosotros debiéramos tener una vida llena de gratitud con el Señor. No una gratitud y los demás te digan, hermano, levante su mano porque vamos a alabar al Señor. No, debieran hacerlo a nosotros solo, levantar las manos porque le debemos tanto. Le debemos tanto al Señor. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Piensa que el Señor planificó tu vida de antes que tú existieras, que yo existiera, ya tenía el plan y el Señor, no, yo tengo arreglado todo, tranquilo. Yo me encargo, decía el Señor. Si nosotros tenemos claro con quién caminamos, cuál es nuestro Dios, debiéramos tener una vida de absoluta devoción. Una vida que te nazca la alabanza, que te nazca el cántico, que te nazca la gratitud. Que te nazca el reconocer al Señor. Una vida que te permita emocionarte de las cosas sencillas que Dios te da. Porque cuando tú estás en casa y estás en la mesa y tienes comida, eso debiera hablar a nuestro corazón. Y cuando tú recibes una llamada de tu hijo y dices, mamá, ¿cómo estás? Quería escucharte, quería saber cómo estás. Eso debiera decir, gracias, Señor. Gracias por lo sembrado en el corazón de mis hijos. Gracias porque puedo hablar con ellos. Gracias porque están con vida y salud. Nosotros debiéramos tener una vida llena de devoción. Debiéramos tener una vida llena de servicio. ¿Qué más hago?
¿Sabes? Yo no debiera andar buscando ayuda de los hermanos de esta congregación. Los hermanos de esta iglesia debieran tenerme hasta aquí chato diciendo, pastor, ¿en qué más ayudo? Pastor, bueno, ¿y nos vamos a reunir el sábado a construir o no? Porque yo tengo muchas ganas de ir a colaborar, pues, pastor. Entonces, dígame en qué coopero. ¿Necesita mi vehículo? Ahí está mi vehículo, pastor, yo no tengo problema. Entonces, la iglesia debiera estar deseosa de servir, deseosa de colaborar, deseosa. No debiera ser una carga servir, al contrario, debiera ser un privilegio. Si nosotros servimos al Dios Todopoderoso, debiéramos tener una vida llena de servicio. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo aporto? Pastor, ¿me puede enseñar más de la palabra? Pastor, ¿puede explicarme una parte de la Biblia? Yo recibo muy pocas llamadas de hermanos que vengan, pastor. ¿Será que aquí enseñamos también que nadie necesita aprender más? Pero ¿sabes? Ya pronto vamos a tener nuestra iglesia, vamos a tener cultos de estudio bíblico. Y yo espero que los hermanos de esta iglesia tengan hambre de la palabra, porque de eso se trata una persona que conoce a Dios. Va a querer conocer más del Señor, a aprender más de Dios, de su gloria, de su poder, de su misericordia. Necesitamos tener ese síntoma de Dios en nosotros, el deseo de aprender. ¿Cómo agrado al Señor? ¿Qué hago para agradar al Señor? ¿Cómo guío mi casa más cerca de la voluntad de Dios? Debieran ser las preocupaciones de aquellos que nosotros decimos conocer a Dios. Si nosotros realmente tenemos esta relación con Dios, no debiéramos andar persiguiendo a los hermanos para venir al culto. Al contrario, debieran los hermanos estar aquí en la puerta y decir, pastor, ya estamos esperando, usted no ha llegado con la llave para abrir la iglesia. Esa debiera ser la actitud. Si lo conocemos, hermanos, debiéramos honrarlo como Él se merece. Debiéramos honrarlo como Él se merece. Tenemos enormes desafíos. Tenemos enormes trabajos por delante. Y frente a eso, lo que nosotros no podemos dejar de sentir es la certeza absoluta que todo lo que tiene que ver con la obra de Dios no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Él se encargará de sacar donde hay para poner donde no hay. Él se encargará de traer las manos, Él se encargará de proveer, Él se encargará de preparar el camino, porque Dios no es un Dios que se olvide, no es un Dios que vaya a dejarnos abandonados en medio del desafío. Dios se va a encargar. La preocupación que debo tener yo es si yo estoy haciendo mi parte, si yo realmente estoy dándole a Él la gloria, estoy reconociendo que Él es el Hijo de Dios, el que ha hecho los cielos y la tierra, si realmente tengo esa conciencia. El próximo sábado vamos a ir a Quillón a bautizar hermanos de esta iglesia que no han cumplido con este mandamiento del Señor. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Pastor, ¿pero hay que bautizarse para ser salvo? No, pero es un requisito, es una invitación del Señor. Es como cuando el Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Por eso hacemos la Santa Cena, porque Él lo dijo, hagan esto y nosotros lo hacemos. Y el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, un acto de obediencia es, bautícense. Todo hermano que no haya sido bautizado, independiente de su edad, debe bautizarse. Si yo creo que sirvo a un Dios todopoderoso, yo no tengo ni un segundo para discutir lo que Dios me pida, porque Él me lo pide y Él es el Señor. Y yo hago lo que Él dice. Recuerdo hace un tiempo atrás haber predicado un sermón, yo creo que algunos de ustedes se acuerdan, de un general que tenía lepra, Naamán. ¿Se acuerdan? Y Naamán, que quería, no voy a predicar el nuevo sermón, sino no me voy a alargar mucho y el reloj me está mirando aquí. Y Naamán quería una gran ceremonia, así, con muchos honores para poder hacer el milagro. Y lo que le dice el profeta, ni siquiera lo recibe. Le manda al junior y le dice, ya dile que si quiere sanarse, que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Y solucionado, chao. Y él se indigna. Y lo que más me llamó la impresión, la tensión de cuando los siervos dicen que Naamán se enojó y se mandó a cambiar, ¿qué se cree cómo se le ocurre? Y los siervos, los esclavos, dicen, pero padre mío, dice, porque lo amaba mucho, y si el profeta te hubiera pedido una gran cosa, que dieran mucho dinero, que derrotara un ejército de enemigos, ¿no lo habría hecho? Claro que lo habría hecho.
Pues si es muy simple, sumérgete, ¿qué te cuesta? Y a él le costaba. Le costaba obedecer una cosa tan simple. Métete en el agua 7 veces. A veces nos cuesta tanto obedecer cosas tan sencillas, hermano. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Tengo claro yo a quién sirvo? Si yo tengo claro los elementos básicos de la salvación, si yo tengo claro lo que significa el plan de redención, significa cuando yo estaba perdido, sin ninguna esperanza, caminando hacia un castigo eterno, el Señor me llamó y me dijo, hey, ven. Y yo dije, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy vendido a la muerte, mis cadenas. No soy dueño de mi vida. Yo vendí mi vida a la muerte. Y el Señor dijo, pero ¿qué problema? Yo pago. ¿Cuánto cobran por ti? Cobran mucho, Señor. Cobran harto. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto cobran? Cobran tu vida. ¿Estás dispuesto? Y Jesús dijo, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Suéltenlo, yo pago. Pero vas a la cruz, no hay problema. Yo pago. Hermanos, si entendiéramos eso como nuestro servicio al Señor, ¿sería mucho problema ir a pegar unos martillazos? ¿Sería mucho problema comprar unos confort que son para nuestro mismo baño? ¿Sería mucho problema comprar un poco de miel? ¿Sabe? No sería mucho, porque eso lo debemos todo a Él. Se lo debemos todo a Él. Entonces cuando nos vayamos hoy día para la casa, en el bus o en el auto, y miremos alrededor a los que amamos que están con vida y salud, pues vamos a decir, Señor, soy deudor, absolutamente. Mi familia es tuya, Señor. Este auto que ando es tuyo. Mi salud, mi esposa, mis hijos, todo es tuyo, Señor. Te lo debo todo a ti, Señor. Quiero obedecerte, Señor. Quiero honrarte. Quiero que con mi vida tú sonrías, Señor. Que estés mirando mi vida y diga, hijo, hija, lo estás haciendo bien. No quiero, Señor, hacer nada que te desagrade. No quiero que me dé la rabieta, no quiero que enojarme, no quiero andar. No, Señor, lo que tú me necesites, Señor, cuenta conmigo, porque te lo debo todo a ti. Te lo debo todo a ti. Te lo debo todo a ti. ¿Qué dicen ustedes? Esa es la pregunta del Señor. ¿Quién soy? ¿Quién es Jesús para nosotros? Si realmente entendemos lo que dijo Pedro, entonces nuestra vida sería distinta. Incline su rostro, vamos a orar al Señor.